Muy buenos días, gente, bienvenidos al capítulo 4 de la serie Despierta su conciencia. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la realidad y los juicios. ¿Realmente el mundo es tal como lo vemos o lo vemos tal como nosotros somos? Esto es muy importante que lo puedan entender. La realidad de cada uno es muy distinta. Acá hay que entender una cosa. Cualquier situación, suceso que pueda ocurrir, puede ser visto de muchísimas formas por distintas personas. ¿Y por qué ocurre esto? Porque cada realidad es distinta. Cada realidad de cada persona se creó en base a la cultura, a las vivencias de su vida, a cómo fue su educación de pequeña, a todo lo que observó de aquellas personas que convivió, de su entorno, de la sociedad, de qué noticias, de qué información fue aprendiendo durante el tiempo. Todo este conjunto conforma el ser. Y todo este conjunto muestra la realidad de cada persona. Por eso mismo, quizás ocurre alguna situación y puede ser interpretada de distintas formas. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que si nuestra realidad actual no nos gusta, podemos cambiarla. Cambiando nuestro observador. Como ya pusimos en la mesa en los capítulos anteriores, podemos cambiar nuestra realidad. Entonces, ¿cuál es la importancia o qué beneficio tiene en nuestra vida? Es que muchas veces entramos en la rigidez de así soy, o esta es una cualidad de mi vida, de mi personalidad, y no se puede cambiar. Y ese estado, ese autodiálogo, cierra posibilidades. No se abre al cambio. No se abre a la parte de la vida, del universo, en donde podemos experimentar todas las posibilidades. Entonces, si algo no nos gusta de nosotros, cómo somos, o nuestra realidad actual, ya sea nuestras relaciones, nuestra estabilidad financiera, nuestro físico, nuestra mentalidad, nuestra espiritualidad, algún aspecto que no nos guste, lo podemos cambiar si cambiamos nuestra realidad. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo definimos? En primer lugar, tenemos que saber qué queremos. Ok, no nos gusta esta realidad actual. ¿Cuál es la realidad ideal? ¿De qué se definiría? Absolutamente todo tiene que estar acá. ¿Qué tipo de relaciones? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué tipo de pasión me gustaría en mi vida que yo pueda dedicar mi tiempo y mi energía? ¿Qué tipo de entorno, por sobre todas las cosas? ¿Cómo me gustaría verme a mí? Físicamente, estéticamente. ¿Cómo me gustaría que yo reaccione ante las situaciones? ¿Cómo me gustaría que sea mi mentalidad? Todo esto sería la realidad ideal, que es a lo que yo quiero transformarme como persona, como ser. Entonces, una vez dicho esto, ya podemos empezar a transformarnos, a elaborar planes de acción que nos permitan llegar a ese estado que estamos buscando. Por eso mismo, acá entra el lenguaje. Hay dos partes, afirmaciones y los juicios. Las afirmaciones pueden ser hechos concretos, por ejemplo, hoy llueve. Yo creo que si cualquier persona ve que está lloviendo, puede afirmar esto y decir, hoy llueve, tenés razón, es un hecho concreto que se puede verificar. Pero ¿qué pasa cuando decimos juicios? Los juicios están hechos de las interpretaciones que hacen cada persona con respecto a su realidad. Por eso la realidad es igual a hechos más interpretaciones. Un hecho que ocurrió más interpretaciones de cómo es cada persona. Una persona puede decir, y hoy fue un día de mierda. Bajo su realidad es un día de mierda. Porque se creó con distintas situaciones en su vida, hechos concretos que lo hacen pensar de que hoy es un día de mierda. Pero tranquilamente yo puedo decir, hoy es un día maravilloso. Porque mi realidad está formada de otras creencias. Entonces los juicios están hechos desde el ser de cada persona, de cómo es cada persona. Entonces es muy importante que empecemos a escuchar qué juicios tenemos con nosotros, qué juicios tenemos hacia otras personas y si no nos gusta, si estamos descontentos, poder empezar a modificarlos. Uno no puede decir, y bueno, soy una persona tímida y ya está, no hay vuelta atrás, porque ahí estás cerrando posibilidades. Es un juicio negativo, es un juicio pobre. Distinto sería, antes era tímida o antes era una persona tímida y estoy trabajando
en mi confianza. Estoy trabajando en dejar de serlo. Ahí estás abriendo posibilidades. Es un juicio positivo, un juicio que implica el crecimiento. Entonces esto es muy simple. Una vez que vos tenés tu realidad ideal definida, bueno, esto quiero para mi vida. En todos los aspectos, mental, físicamente, espiritualmente, económicamente, en cuanto a relaciones, entorno. Empezar a trabajar frente a eso desde un estado de vibración alto, desde un estado del ser, desde un estado en donde puedas abrirte a las posibilidades, tengas un autodiálogo positivo con vos mismo y empezar realmente a darte cuenta de que esos resultados se pueden manifestar. Pero dejar de hacer completamente lo que hiciste durante toda tu vida. Hay que entender esto. Si estamos en una realidad actual que no nos gusta, todo lo que pensamos, todas las acciones que hicimos, nos llevaron hasta este punto. Entonces, si queremos ir a otro punto totalmente distinto, hay que empezar a hacer cosas totalmente distintas en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso mismo es importante tener un norte, saber a dónde ir. Si no sabemos a dónde vamos, ¿cómo se piensan que vamos a llegar? Entonces comencemos a darle la importancia que se merece a nuestra realidad. Entender que todo lo que nos llevó acá fueron por nuestras interpretaciones, nuestras creencias, la cultura, la sociedad, nos llevó hasta este punto. ¿Queremos cambiarlo? Vos podés estar muy cómodo con tu realidad actual, que está perfecto, pero si no lo estás, definí esa realidad ideal que tenés en mente. Entonces, desde ese enfoque, desde ese estado, vas a poder empezar a realizar esos cambios que quizás siempre quisiste hacerlos, pero no desde el punto de vista adecuado. La clave, como siempre digo, está acá adentro. Pero tenemos que planificar, tenemos que definir. No podemos vagar por el mundo sin saber a dónde vamos, porque nunca vamos a entrar en ese estado de flow que se llama, en donde nos ponemos como prioridad a nosotros mismos y empezamos a accionar desde el crecimiento interno. Cuando accionamos desde el crecimiento interno, comenzamos a sentirnos muy bien con nosotros mismos porque nos estamos dando amor propio. Y desde el amor propio podemos ayudarnos y luego ayudar a otras personas. Acuérdense que nadie puede ayudar a nadie si antes no se ayudó a sí mismo. Eso es de muy hipócrita. Demasiado. Entonces, definan su realidad, definan qué quieren en su vida, cómo quieren ser y empiecen a trabajar en ustedes. Empiecen a tener juicios positivos, a entender cómo si hay personas en su entorno que tienen juicios negativos, interpretaciones que no les gusta, simplemente cambien ese entorno. No está mal. Su prioridad número uno tienen que ser ustedes. Entonces, ¿qué mejor que estar en un ambiente de crecimiento, en un ambiente donde se vea realmente el progreso o esas ganas de aprender, esas ganas de vivir en un estado de positividad, de ver las oportunidades, obstáculos como desafíos, al quejarse? Esto es blanco o negro. O te quejas o progresás. O ves lo negativo en cualquier situación, aunque no la haya, o ves siempre qué aprendizaje te genera, cómo puedes accionar para solucionarlo. No hay mucha vuelta. Decidí vos de qué lado querés estar. Gracias. Nos vemos en el próximo video, que es el compromiso. Todo esto que estamos hablando, sin un compromiso real hacia nosotros, no vamos a poder nunca hacer un cambio hacia lo que realmente queremos y buscamos.